primer lugar, daros la bienvenida a todas y a todos. Nos alegra mucho contar con vuestra presencia en esta conferencia sobre la presentación del retiro La Flor del Silencio. Mi nombre es Tatiana y soy coordinadora en Cercle de Consciència y os estaré acompañando durante la charla con esta breve introducción y dando apoyo también en los aspectos técnicos que puedan ir surgiendo. Como podéis ver y como comentaba, está siendo grabada para que la podáis ver de nuevo y también para que todas aquellas personas que no han podido estar tengan la posibilidad de verla más adelante en nuestro canal de YouTube de Cercle de Consciència, el cual también os dejaré por escrito en el chat a lo largo de la conferencia. En relación a la grabación, nombrar que en la grabación solo aparecerán los ponentes y que, por supuesto, mantendremos la privacidad de las personas que nos estáis acompañando. Contaros también, para quienes no nos conocen, que Cercle de Consciència es una escuela integrativa especializada en psicoterapia y formación y llevamos más de 20 años acompañando procesos psicoemocionales y formando a terapeutas. Esta conferencia, contaros que pretende ser una presentación más detallada sobre el retiro y así poder acercaros también un poco más a la propuesta de mano de Sergio Veleda y otros testimonios que nos acompañan esta tarde y que os iremos presentando más adelante. Entre ellos también estará Toni Aguilar, que es fundador y director de Cercle de Consciència y de la formación transpersonal integrativa. Deciros que con el tiempo disponible al final de la charla abriremos un espacio para que podáis exponer vuestras dudas, vuestras preguntas, ¿vale? De forma abierta. Os cuento que La Flor del Silencio está dirigido por Sergio Veleda, acompañado por la terapeuta Evania Reicher, que dará todo el soporte terapéutico durante el retiro y que también nos está acompañando aquí esta tarde. Y se trata de un retiro de meditación en silencio que tendrá lugar por primera vez en España del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2025. Se realizará en Can Llensana, en un espacio de quietud en el corazón del Montseny. Y se trata de una propuesta sin vínculos religiosos, donde poder profundizar en la práctica clásica y avanzada de la meditación. Y que Sergio Veleda también os presentará en unos minutos de forma más extendida. Dicho esto, creo que muchas personas de aquí ya lo conocéis, pero Sergio Veleda es analista reichiano, es terapeuta psicocorporal, escritor y profesor de meditación. Coordina la escuela Vale do Ser en el sur de Brasil junto con Evania Reicher y dirige desde hace años retiros de meditación en silencio con la meditación Samantha Vipassana en países como México y Brasil. Recibió instrucción y estudios a lo largo de más de 30 años en retiros de Namkhai Norbu, Alan Wallace, Acharya Simon Luna, Satyatmanda y Claudio Naranjo, entre otros. Y Sergio es autor de los libros Solo creo en un Dios que sepa danzar y el arte de equilibrarse en un fondo vacío. Hecha esta introducción, te doy la palabra, Sergio. Bienvenido. Hola, ¿está me oyendo bien? ¿Oyendo bien? Uhum, tá Se te vendo? Ok, escucha bien, sí. ok, bueno, un gusto a encontrar amigos, amigas, amigues que estoy mirando aquí. Casi todos son conocidos, muy cerca. Entonces, les doy la bienvenida de estar aquí, podemos hablar un poquito. Es mi idea, es hablar del retiro. Es un retiro de muchos años que se ha desarrollado de una forma no tradicional. Ya se pasan muchos años en Brasil este retiro. Las personas que vinieron de España, como fue el caso de Tony, Chris, las personas que han venido Monte de- Belda também, que está ali. sí, también Montse ha estado. Las personas que han venido de México han hecho que el retiro se ha ido de Brasil para otros lugares. Hacemos el retiro dentro de un monasterio benedictino,
y ahí tenemos un ambiente de mucho silencio, mucha tranquilidad en Brasil durante todos estos años. Es- yo no voy a hablar tanto del retiro porque me gustaría que la charla tuviese la participación de personas que estuvieron en el retiro y que pueden hablar un poquito de su experiencia y junto voy hablando también, y me enterando con Tony y junto y seguimos. Lo que quería presentar muy brevemente es un poco de la idea de dónde hacíamos la práctica. Yo tuve una experiencia larga en el Zen budismo y después era muy joven y ahí lo practicaba en un centro Zen. Después de ahí tuve una relación mucho estrecha con el budismo tibetano, sobre todo a cargo del profesor Alan Wallace, del Instituto de Ciencias de la Mente, que está cerca de Dalai Lama. Y fueron 6 años de prácticas de meditación desde la perspectiva del Dzogchen y de la gran perfección. Y después es el encuentro que ha marcado mucho mi vida de todo, que es con la tradición Shambhala de Chogyam Trungpa Rinpoche, que ahí fue una experiencia que ha marcado toda mi vida, la manera de cómo yo entiendo la meditación, que es una meditación que Trungpa quis acercar de los occidentales y no de los orientales. Es, es interesante, hay un poema de Rumi que dice que en el invierno las ramas desnudas que parecen dormir trabajan en secreto, preparándose para la primavera. En los periodos de frío y de lluvia son periodos muy buenos para tener prácticas de meditación en retiro. Yo hablo mucho a las personas que son mis alumnos de meditación, que si tú quieres llevar en serio la meditación, si tú quieres que algo te ocurra a través de la meditación, por lo menos una vez al año tienes que hacer un retiro. Cuanto más largo, mejor. El retiro es el tiempo que tenemos para estar con nosotros y nos alejarnos del mundo y es cuando trabajamos sobre todas las dificultades que tenemos. El retiro ayuda a que vamos ultrapasando, indo más allá de las dificultades. Es necesario practicar de una manera más intensiva. Entonces, este retiro, él está muy apto a practicantes que son practicantes iniciales como avanzados. El retiro se ha dibujado así desde el principio. Yo he recibido personas del retiro que nunca han sentado en un safo y entraron en el retiro y al final del retiro me pedían si podría ser más que 10 días. Estaban tan bien, tan inspirados y con tanto ánimo, que este es un cambio que la meditación crea durante un retiro, que tenía un ánimo para más días. Eh, y la guía de dirección de esta práctica sirve a cada individuo y con la experiencia que cada uno puede tener en este contexto. No es una cosa de niveles, de quien está arriba o abajo. Es una experiencia muy particular que cada uno puede vivir. Yo estoy seguro que las causas de la felicidad y del sufrimiento no son externas. Las causas de la felicidad y del sufrimiento están relacionadas con la mente que tenemos y cómo nuestra mente funciona. Si conseguimos crear una mente más estable y más abierta, vamos a decir así, la relación con el sufrimiento y con la felicidad tiene un efecto muy importante. En la práctica del retiro, si bien que existen técnicas, la práctica mismo en este retiro tiene como objetivo ver y trabajar con quién eres tú. Es como si hace una terapia de confrontación. En una terapia de confrontación, el terapeuta te va apuntando muy directamente a ti. Aquí no hay un terapeuta.
Es una relación sin una intermediación. Y es muy más psicológico y espiritual do que religioso la visión de la práctica por este camino. Es como observar a sí mismo no es distinto de una técnica como Vipassana, como Shamatha, no es distinto de lo que uno es. Si quitamos la idea de técnica, observar a sí mismo de una manera con mucha honestidad, de mirar a sí mismo como un terapeuta está mirando delante de ti, esto es la propia técnica, no hay otra técnica. Em, la experiencia casi todo el tiempo del retiro en que nos encontramos en la experiencia que estamos viviendo. Y la experiencia que estamos viviendo pasa por las sensaciones, emociones, pensamientos y la propia energía que está en movimiento. Es curioso que en un retiro la energía se mueve mucho. E incluso se puede a veces no dormir, porque la energía sube, 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 hay mucho ánimo, hay mucha sensibilidad, hay una fuerza, porque la energía no está siendo desgastada, ¿se dice? Sí, La energía no está siendo desgastada por el comportamiento neurótico que tenemos en la vida común. Entonces tiene mucha energía disponible. Y la práctica es básicamente eso, centrarse centramos menos en la técnica y más en nosotros mismos. Aunque doy mucha dirección en la técnica tiene que convertirse en una relación más directa consigo mismo. Algunas personas que vienen al retiro me dicen, eso parece una sesión contemplativa de terapia. Yo trabajo directamente mis contenidos del pasado, mis patrones neuróticos, mi comportamiento de carácter, es lo que está ahí. Yo digo siempre que es la práctica de la meditación desde este punto, no es para iluminarse, pero para humanizarse, encontrarse más su calidad humana, encontrar más la decencia humana, la dignidad humana desde esta práctica. En la meditación, cuando estamos practicando en un retiro, por ejemplo, la meditación nos estamos en un espacio muy virgen, en un espacio que es siempre nuevo, donde no estamos seguros mucho de lo que hay, incluso con alguna duda. Si una persona practica la meditación, tiene en algún momento tiene que estar en contacto con eso, con la duda de lo que estoy haciendo, con la duda de lo que estoy experimentando. Y eso no se consigue por la mente, pensando sobre la práctica. Esta duda está allí, pero estando allí, los conceptos dejan de ser importantes, no se da tanta importancia a los conceptos y esta experiencia de simplemente ser se vuelve más importante. Ser diante de la duda, ser diante de lo no saber, ser diante de la propia confusión. Es como que si tenemos tiempo y ganas de nos quedarnos ahí con esto, hay respuestas sin ninguna explicación que son muy intuitivas y mucho respecto de nuestra vida, de cómo estamos viviendo, de cómo hacemos la práctica de la meditación, porque no es distinto. La manera como tú estás haciendo la práctica tiene el mismo tono de la neurosis cuando estamos en la vida común. Es como poder percibir mejor, en verdad, mucho más claro. Ahora me recuerdo que Henri Bergson, el filósofo francés, eh, que es un filósofo que ha hablado mucho del tiempo, y él afirma que el tiempo es duración. Bergson quiere decir que la duración es el tiempo que no pasa. El tiempo que pasa es el tiempo de los relojes. Pues el tiempo como duración no pasa.
Entonces, en la meditación se vamos encontrando caminos para descansar, nos estabilizar, nos encontramos con un tiempo que también no pasa. Y si estamos más metidos en el retiro y no pensando en salir del retiro, la única cosa que está ahí es ese aquí, 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 todo tiempo. Y hay un momento que cuando estamos muy relajados, que podemos simplemente descansar con todo lo que somos, sin cambiar nada en nosotros, sin hacer ninguna corrección en los otros, y estar en este tiempo que no pasa, que es de pura apertura, que es de puro espacio. Es como no es necesario cambiar, es solamente necesario cambiar cuando la noción de tiempo, de pasado y futuro te ocupa. Como la meditación no es detenerse en el pasado y en el futuro, significa estar en este tiempo que Bergson habla, el tiempo que no pasa, y que no tenemos que cambiar nada, nada en nosotros. Es como que aceptar completamente nuestra experiencia, lo que vivimos, y ahí relajando en esto. Y durante este retiro, una cosa importante que doy mucha atención son dos cosas. ¿Dónde vas a sentar y de qué manera vas a sentar? En toda la tradición de la meditación, el único lugar donde se da una énfasis muy grande a sentar en meditación es en la tradición Zen. Tal vez por mi experiencia en la tradición Zen, yo me he preocupado mucho con estas dos cosas. ¿Dónde tú vas a sentar y cuál es tu postura? En los retiros con profesor Alan Wallace había incluso muchas posturas que se podría meditar. Por ejemplo, en la postura de Shavasana, la postura del cadáver, que se te quedas de boca arriba y ahí estás. Yo nunca recomiendo esto a mis alumnos porque parte de mis alumnos son muy principiantes. En algunos casos, en otros casos son personas que ya son practicantes de más tiempo. A un practicante muy, como decir, muy nuevo, acostarse en Shavasana le va a hacer dormir o entrar en un sueño. Entonces, la postura sentada, erecta, firme, anclada, como que despierta una energía que atraviesa la columna y se va hasta los ojos y que aumenta la capacidad de lucidez y de atención. Pero se puede relajar mucho en esta postura y se puede hacer la meditación muy abierta y muy relajada desde este punto. Yo no voy a ir tanto adelante y ahora solo me gustaría de hablar de una cosa importante en este retiro que se ha cambiado en los últimos años. Después, hacer que podemos hablar todos juntos, sobre todo las personas que tuvieran retiro, para tener una visión más concreta del retiro. Y con la ayuda de Tony poder poner acento en algunos puntos del retiro. En los últimos tiempos de retiro, ha empezado en Brasil, en lo penúltimo retiro, yo ha trabajado con los tres señales de lo que llamo nuestra naturaleza íntima. Es la naturaleza íntima está más cerca de ti do que tú mismo de ti. Es la naturaleza íntima está muy cerca de ti, pero el ego, el tú como es, está más lejos. Entonces me fui descubriendo con el trabajo de la meditación que habían tres señales importantes que describen esta naturaleza íntima, que en otras palabras es la naturaleza Buda, o como se habla en el budismo tibetano, el Tathagata-garbha, que es el útero de donde salen los Budas. Es este espacio donde nacen los Budas. Y hay tres señales importantes, y esto se practica en este retiro. El primer señal de nuestra naturaleza es que ella no es cerrada. Nadie nace cerrado en esta vida. Todos nosotros, como bebé, todos nacemos en una apertura.
Incluso tiene que se proteger el bebé por su apertura. Entonces, en la práctica de la meditación, lo que damos atención es trabajar con la apertura y el espacio. Algunos años yo cambié completamente el significado de la palabra shunyata, que se habla en budismo, que quiere decir vacuidad, vacío, que yo no hablo que es vacío. Vacuidad es nada más que apertura. Estar en un espacio donde nada está fijo. Es un espacio fluido, como un río. Entonces, la apertura en este espacio solamente necesita de una cosa para sentir esta marca de la naturaleza íntima. Aceptar todo lo que surge ahí. No luchar, no reaccionar, hasta porque la apertura es fluida, nada se queda. Es como ganar confianza y sobre todo si estamos en contacto con una dificultad, de tener la decencia y la dignidad que podemos estar con nuestras dificultades. Y cuanto más aperturas, las dificultades se quedan menos sólidas. Entonces doy una atención muy grande a la cuestión de la apertura y del espacio. Se practica mucho esto. Los tres señales están un dentro de lo otro, no son cosas separadas. Se habla separada solo para entender. Con la apertura, cuanto más apertura hay, la capacidad de observación y atención se queda más directa con lo que surge. Pero cuanto más contraído, la atención se reacciona mucho delante de los objetos que surgen en la mente. Entonces, cuanto más esa apertura, la atención se queda más grande, más lúcida. Y entonces ahí surge el segundo señal de la naturaleza íntima, que es la claridad. La claridad que pone luz en la experiencia que tienes. Es como si el espacio, cuanto más abierto, está lleno de luminosidad. En el simbolismo tántrico, esto es la relación sexual simbólica que incluso entra en la experiencia de la práctica sexual en el Tantra, desde la visión del budismo tibetano, en que la vacuidad es la parte femenina y la claridad es la parte masculina. El Iabum, o la relación entre Shiva y Parvati, exactamente esa en la meditación del Vedanta. Es la unión sexual de la claridad con el espacio. Si realmente tú practicas así, inevitablemente empiezas a gozar. Porque el nivel de relajamiento y de disolución que la mente y el cuerpo entra ahí es parecido con una cosa sexual, de gozar, estados de goce. El tercero señal, para ir terminando, y después hablaremos más abiertamente, son los señales de la naturaleza íntima. El tercer señal es la sensibilidad. La sensibilidad nace de un tono emocional. Es como que la apertura, la claridad, produce una sensibilidad que nos conmueve. ¿Esta palabra está bien en español? Nos conmueve. Mira, los retiros lo miro eso mucho las personas. Están caminando y de repente hay alguien llorando, mirando el campo abierto, las flores, el día con la luz. Hay una sensibilidad que atraviesa el corazón. Es la bodhicitta, como se habla en el budismo. Es la compasión por el otro que surge desde ahí. Entonces, esta sensibilidad con un tono emocional compasivo trae junto una sensación de aprender desde ahí a ser generoso con nosotros mismos. Y después con todo que encontramos. Los otros, los animales, el mundo como un todo. Estas tres señales como que son la base, en verdad son 5 señales
que yo no apuesto las otros, porque los 5 señales son las 5 características de las 5 familias búdicas, de los clans de familias búdicas dentro del budismo tibetano. Pero al principio tengo trabajado con estos tres que son centrales y principales según Chogyam Trungpa cuando ha hablado de este tema. Como yo tengo una inspiración con este tema, mi vida se ha ocupado de estudios con esto. Entonces, en el momento yo estudio las 9 visiones lúcidas de la meditación y las 9 visiones lúcidas son como se dice, son los pendentes, se dice, estas cosas de orejas. Son como los pendentes de las tres características de la naturaleza íntima. Si miramos hasta aquí con lo que lo hablé, no estamos haciendo un retiro tradicional. Es sobre todo, estamos trabajando a partir de enseñanzas muy antiguas y no con una técnica. Y esas enseñanzas vienen de una tradición muy antigua que está dentro del retiro, que es tanto cosas de sufismo, de Vedanta, como del budismo, que se encuentran dentro del retiro. Entonces, yo creo que ya hablé lo suficiente y lo hablé mucho. Y ahora tal vez se quede más dinámico si podemos hablar. Y yo pediría que Tony pudiese empezar hablando un poco también de su experiencia con meditación. Bueno, gracias, Sergio. A ver, sí, lo primero que me gustaría subrayar esto que tú ya has apuntado, de que es cierto que en el proceso terapéutico llega un momento en que después de años de terapia, incluso cualquier tipo de terapia, llega un momento que yo lo que veo que el paso siguiente tiene que ver con la meditación y con el valor de lo energético, ¿no? Como si el proceso terapéutico es un proceso espiritualizante y aquí se da la suficientemente apertura dentro de todas las consignas que das. Yo he sentido una cosa referente a esto, de que de repente, bueno, digamos, cuando hay una calma mental lo suficientemente profunda, de repente, bueno, pues esto que sabemos los gestaltistas, todas las cosas pendientes que vienen de la infancia, que vienen de los asuntos no resueltos, aparecen, ¿no? Pero a mí lo que me parecía mágico es como si tú, en ese gran acompañamiento que haces, porque lo que me gusta de tu forma es que como vas describiendo los mapas, los escenarios que nos vamos encontrando, ¿no? Yo me acuerdo, siempre hay una crisis en un retiro y me acuerdo en el último que hice contigo, si había un estado de crisis y tú estabas nombrando que ahora era el momento que normalmente que aparecía la crisis, ¿no? Que habían las Ujú. cosas pendientes que se abren, ¿no? Y que después de años trabajados en muchas terapias, de repente ves como que hay como capas y hay capas que solamente se llega para mí a través del silencio, y la apertura. O sea que sí que me gustaría nombrar esto. Después, bueno, yo mi experiencia, porque claro, yo soy instructor de Vipassana, he trabajado con Dhiravansa, he hecho 2 años de Zen, también trabajé con Naikan Norbu y ahora últimamente hago unos retiros en China con una cosa que se llama Zen Chiku Mingyue, que es muy meditativo. Y lo que me doy cuenta es que tu forma es una práctica muy completa, ¿no? Es muy abierta. Es como, yo para mí es como muy estilo Claudio Naranjo, que lo que hacía es precisamente Ujú. tomaba diferentes aspectos de diferentes enfoques para reunirlos en una construcción para mí muy, muy, muy rica, muy positiva. ¿Eh? Yo siento que he tenido experiencias sobre todo de silencio interior, claro, el valor del silencio, ¿no? O sea, claro, 10 días en silencio es como si el espacio entre pensamiento y pensamiento poco a poco se va alargando, ¿no? Se va haciendo más grande y ahí te metes en una experiencia en que se puede ver claramente o sentir que somos algo más que toda la cadena de pensamientos, ¿no? Eso que el desarrollo de un estado de presencia, todo eso. A mí esto me parece súper rico y yo tuve una vivencia de estar dentro de mí como nunca, ¿no? Como una cosa muy, muy bonita. Aparte, yo me acuerdo hace 3 años, cuando estuve en Brasil con vosotros, también la primera vez que tuve el retiro con vosotros, también una experiencia mística, o sea, algo que me ha acompañado en todos mis años, desde hace 3 años, ¿no? Que es como... Y claro, yo me pregunto, ¿y esto por qué se da así? Bueno, porque hay muchos elementos que tú propones y abres en toda la experiencia del retiro.
Yo me preguntaba, bueno, ¿y cuáles son estos elementos, no? Yo desde más o menos conocedor un poco de la meditación, digo un poco, pero sí, elementos del vipassana, el desarrollo de la presencia en la aquí y ahora, y después el shamatha, que es una pregunta que yo te quería hacer, claro, porque yo el shamatha desde el Hinayana es como muy rígido, la calma mental, ¿no? El cultivo de la calma mental, y tú lo haces de una manera que me encanta porque hay un espacio, abres espacios de libertad, ¿no? De fluidez, no te veo rígido ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es una pregunta que yo, porque tú, el enfoque que haces es el de la gran perfección, ¿no? Y, bueno, me encantaría si podías contestar esto y después sigo con los diferentes aspectos que me parecen relevantes. Bien, yo tuve una sorpresa en uno de los retiros con el profesor Alan Wallace, estudiando los textos de John Lingpa, que es una persona que estuvo en Tíbet, que vivía con su familia, pero el nivel de realización de él, no hace tanto tiempo, era muy grande. Y grande a la práctica de shamatha. Entonces, como Tony estaba hablando, la práctica de shamatha en la gran perfección es distinta de la práctica del Hinayana. Cuando tú estás haciendo la práctica de shamatha dentro del contexto de la gran perfección, ello tiene una capacidad de amplitud. Entonces, en shamatha se trabaja mucho con dos cosas: la apertura del espacio y quitar lo máximo de esfuerzo que tú pones en la meditación, hasta que incluso tú tienes la sensación de no estar meditando, como estar solamente ahí. Y este es distinto de Linayana, que es respiración, 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 respiración. La respiración está ahí, pero no es la cosa más importante. Lo más importante es un conjunto de cosas. E quando se fala que Vipassana ou Vipassana é atenção plena, a atenção plena já está em Shamatha, pero desde uma maneira muito relajada e aberta. De verdade, vou añadir um pouquinho de Vipassana. A prática de Vipassana, desde o contexto de la gran perfeição, sobretudo de los karmapas en la meditação Mahamudra, é que Vipassana é uma investigação. Es una investigación de los señales que muestran la vacuidad de todos los fenómenos. La vacuidad de los pensamientos, la no localización de la mente, la vacuidad del cuerpo que está se desapareciendo en el momento que estás sentado, hasta percibir que no hay nada sólido. Y el momento que no hay nada sólido, entonces tú puedes te relajar. Jürgen Trump hacía un chiste que decía: yo tengo una mala noticia a dar a todos vosotros. Todos estamos cayendo en un abismo. Y las personas, sí, pero ¿cuál será la buena noticia? No hay fondo. Él decía que no hay fondo. Entonces, la vacuidad es la experiencia que no hay fondo. Kalun Rinpoche decía que el lugar más sólido que existe es el espacio sin nada, porque todo que es sólido desaparece. Claro, yo estoy hablando muy, muy a nivel de palabras, pero la experiencia de la meditación se puede por momento sentir. Bueno, el nombre de mi libro sobre budismo es este: equilibrarse sobre un fondo vacío. No Vale. sé si aclara, Tony. Sí, clarísimo. Sí, sí. La diferencia de la rigidez y la apertura y las cualidades de esta apertura. Clarísimo. O a mí otra cosa que me sorprende, que quiero subrayar y también que te quería comentar, a mí me sorprendió el tema del espacio, la importancia que le das a crear espacio interno y también a crear espacio externo, porque yo voy a China, a un retiro con estos chinos que hacen el Cinen Chikung y el maestro Wei, precisamente la práctica es esta, o sea, crear espacio interno, sentir el chi interno y después abrirlo, abrirlo, abrirlo y al final identificarse con ese campo que hay, ¿no? Entonces digo, bueno, esto es lo mismo, ¿no? O por lo menos a mí me sorprendía en China decir, pero si esto es lo que hacemos con Sergio, vale, bueno, Sí, bien, es, yo he tomado mucho contacto con lo que se llama Dharmadhatu, que es el espacio. El Dharmadhatu es la, ¿cómo decir?
es el fondo de todo, es la base de todo. Todos estamos sobre el Dharmadhatu en este momento. Todo que es sólido no se queda ahí, pero el fondo no se puede quitar. El espacio es una cosa tan curiosa que tú no puedes tener para ti, porque tú estás atravesado por el espacio. Nunca sube de alguien que ha cortado un pedazo de espacio y ha llevado para su casa, para guardar en algún lugar. No se puede. ¿Me entiendes? Nos damos atención e importancia a los objetos, nunca el espacio. El espacio es lo que acomoda todo. El espacio tiene una naturaleza materna de acoger todo y apoyar todo. Y la rueda que anda en, ¿cómo se dice eso que el buey lleva? El carro, sí, El vamos, carro. Eh, eh, Car- eh, ¿Cómo? Carreta. Carreta. En Lao Tse, en Tao Te Ching, dice que lo más importante no es las ruedas, es los espacios entre los aros de la rueda. Esto que lo hace la rueda moverse, no es la rueda. Entonces, la cuestión del espacio es que nosotros dentro somos todo espacio. Si no, no se organizaría nada en nuestro organismo si fuese todo compacto. Hay muchos espacios dentro de sí. Hay espacios físicos que se van a encontrar con el gran espacio Dharmadhatu, que es el espacio que atraviesa todo. Entonces, hay una práctica, estaba hablando con Tony otro momento, que es una práctica que hacemos mucho en este retiro, que es una práctica de percibir todo el espacio interno, y se va haciendo una práctica de ir sintiendo que hay espacio, espacio dentro de sí, y se pone mucha atención en la cabeza. Parece que la noción de espacio se queda más fuerte, se siente todo dentro de la cabeza como un espacio, y el espacio se queda más grande. Y en un momento luego, se da la consigna que este sí que se perciba junto el espacio fuera. Y después que nos demos cuenta que el espacio dentro es una extensión, una continuación con el espacio fuera. Y es verdad, porque nos vinimos desde lo espacio y vamos a nos deshacer en lo espacio. Entonces, la práctica con el espacio ayuda mucho a crear espacio en la mente y no dar tanta importancia a los pensamientos y más al espacio. ya. Y bueno, otro aspecto también que para mí muy importante, porque la experiencia que tenía yo nunca lo había trabajado así y para mí fue maravilloso ese punto mágico de cuando trabajas la respiración, que nos haces como dejarnos ir en el punto de máxima, o sea, cuando acaba la inspiración. No, ahí estoy concentrándome en todo como algo de la respiración coge un ritmo mucho más profundo y también el ritmo cardíaco, ¿eh? Como Sí. creo que es el parasimpático que se dispara y ahí haces una muy buena profundización. Sí. Bien, esto me ha sido una descubierta muy importante porque como tengo una práctica diaria de meditación, para mí sentar en meditación es un laboratorio donde necesito aprender cosas de cómo voy a ayudar a los otros a tomar la meditación con una cosa menos complicada y más fácil. Porque quien más necesita de la meditación somos nosotros que estamos en el mundo metido en el sufrimiento y en la neurosis. Entonces, a mí tuve una importancia muy grande de encontrar los medios en que puede cada uno practicar mejor la meditación. Y la descubierta de la respiración para mí fue sorprendente. Estudiando los textos de Vedanta, los textos de cuando Shiva enseña las meditaciones a Parvati, son las 118 meditaciones que Parvati está en el intercurso sexual con Shiva, que es la parte femenina y masculina esto, no son una mujer y un hombre, y están ahí, y ahí Shiva va a enseñar las 118 técnicas que llevan a la autoliberación a Parvati. Y una de ellas, él dice, cuando el aire entra por la narina, por la respiración natural, antes de salir hay un punto.
Antes que el aire va a salir, hay un punto, un espacio antes del aire salir. Tú só percibes isso meditando e estando muy relajado. Puedes percibir. Puedes, si practicas meditación, puedes percibir después en tu vida normal. Este punto antes que la respiración vuelve es donde tocas tu centro. Y cuando la respiración sale, como Tony ha hablado, al final de la exhalación hay un espacio antes del aire volver. Y esto toca en lo espacio todo, como si tú te deshaces ahí. Y desapareces às vezes cuando la respiración está muy, muy, muy tranquila. Entonces, de ahí sale una enseñanza que está dentro de este retiro, que es tocar el punto primordial. El punto primordial es el punto antes que algo ha empezado, antes que la respiración ha entrado, antes que un pensamiento ha entrado. Kaluri Ponche ha hablado, prepárate para el momento de la muerte a través de la respiración. Cuando percibes, él dice en sus enseñanzas, cuando él dice, cuando tú percibes que estás yendo embora, cuando percibes que estás casi a morir, pone más atención en la respiración y ponga toda la atención en la exhalación. Y pones la atención en la exhalación porque va a haber un momento que tú te vas con la exhalación y no vas a volver más. Y tú te vas muy tranquilo cuando llegas ahí. Incluso la exhalación ayuda, como otros maestros han hablado, ayuda mucho en una situación cardíaca de un, ¿cómo se dice? Infarto. Cuando hay el infarto, él dice que la exhalación puede ayudar muchísimo en este momento. Este relajar totalmente el corazón y el organismo todo, en esta vacuidad que la exhalación produce. Entonces se ha tomado en este retiro como un punto muy clave, trabajar con la exhalación para deshacerse un poco de nuestra solidez en lo espacio y trabajar con la enseñanza del punto primordial que Chogyam Trungpa ha enseñado a sus alumnos. Sí, sí, pues qué bien. Otra cosa que a mí me parece también muy especial, porque yo no la he visto en ningún retiro que he hecho, digamos, con el énfasis en que tú lo pones, es el trabajo corporal de final, el final, a través de danza, a través de movimiento, del final de cada jornada, ¿no? Porque yo entiendo que es como a mí me servía mucho para metabolizar, para la fluidez, o sea, porque claro, a veces vas cargando, ¿no? Entonces era como una forma de descargar y yo lo que notaba conforme iban pasando los días en que cada vez había un disfrute en la fluidez, ¿no? Entonces, Perfecto, esto mismo. Eh, Ponemos en el retiro al final del día una actividad con el cuerpo muy intensa pero muy fluida. Se hace un trabajo de temblar el cuerpo todo durante un tiempo para descargar todo, soltar todo, como así. Y después hay músicas de baile, siempre con una cierta intensidad. El día todo la energía está toda concentrada en tu cuerpo. Los meridianos están cargados con tanta la energía, porque cuando se trabaja con la mente, se trabaja directamente con la energía. Si la mente se calma y se relaja, la cantidad de energía que vas a acumular en tu organismo es muy grande. Por eso, al final del día, hacemos este movimiento e entregarse completamente, instintivamente al movimiento al final del día. Bueno, jamás se va a hacer esto en un monasterio budista, se va a hacer en un monasterio zen, pero nosotros necesitaríamos mucho nos mover, pasando un día todo sin movernos. Y ahí entonces hay baile, entonces es una cosa muy curiosa, es todo en silencio. Y cada uno está muy consigo en esta experiencia. Y el final del movimiento con el cuerpo se hace un trabajo de música evocativa, porque es la noche, entonces todos se acostan y tienen una sesión solamente de música evocativa, y la música, sobre todo la música étnica,
que viene de culturas distintas, como del Irán, del Japón, es como la música que viene del budismo tibetano, a veces con un poco de Brahms, de Beethoven. Y esto es como que para interiorizar toda la energía con la música. Y se hace eso en este momento porque ahí no tenemos que hacer más nada, tenemos que nos entregar porque es es la noche, es la parte femenina del día que te entregas. Entonces ahí nos acostamos, oímos la música y ahí se va a cenar y ahí se va a dormir al final del día. Y, y también otro de los aspectos que también me parecen a mí importantes es el aspecto contemplativo, o sea, el cómo durante el día, cuando trabajamos, ¿no? Toda la profundización en nosotros, tal, tal, y de repente cogemos ese estado de conciencia, ese estado de presencia y salimos a la naturaleza. A mí esto Sí, me pareció brutal. sí, introducimos, habíamos empezado en los primeros retiros en Brasil. Después yo no he hecho más y ha dado mucho más atención a la práctica dentro del salón y caminar. No sé si se recuerdan todos vosotros que los intervalos se hace el Kinhin del Zen y después muchas veces no se hace el Kinhin, se empieza a mirar el espacio en el salón de distintas perspectivas que crea esta sensación de expansividad de la mente. Pero en los últimos años empecé a introducir então las contemplaciones de campo. Então, há as práticas durante o dia sobre determinados temas, como o ponto primordial, a sensação do espaço e a apertura. Alguns destes temas, então, se interrompem as meditações em uma parte do dia e todos saem por onde querem ir, haciendo um trabalho de contemplação com estes temas mirando dónde está el punto primordial a cada instante y mirando la sensación de algunas prácticas de no mirar los objetos, salir afuera y no mirar los objetos, y mirar solamente el espacio. Entonces ayuda mucho en la sensación de apertura esta práctica. Yo quería... Esse ano mesmo, né, Tony, a experiência, onde você também está aí em México, foi um lugar, era incrível. Você saía da sala e aquele espaço aberto, imenso, plano. Eu estou imaginando como se era em Canjensana, com aquela mirada de las alturas, das montanhas. É uma experiência incrível mesmo. Yo propongo que Saki Monte se pudiese hablar un poquito de su experiencia personal de meditación y la experiencia en el retiro que tuvimos en México este año. Gracias, Sergio y Vania. Bueno, yo, yo me alegra ver muchas caras conocidas. Yo soy meditadora desde hace más de 30 años y también estuve muchos años en la sangha de Chogyam Trungpa, así que me son conocidas muchas de las cosas que tú, Sergio, pones ahí. Hemos compartido maestros también iguales, ¿no? ¿Vale? Entonces, nada más me gustaría resaltar eso, ¿no? Cómo es tan importante tener al año por lo menos un tiempo largo, ¿no? Un tiempo largo para, para tomar el tiempo de desconectarse y conectarse profundamente con uno mismo, ¿no? Eh, Creo que eso es un regalo y aunque es cierto, hay momentos de crisis, hay momentos de dificultad, es un viaje, para mí, un viaje que sigue siendo apasionante porque la meditación es un viaje a mí misma y también a lo profundo del ser, ¿no? Tener ese regalo de 10 días en donde hay el espacio, en donde hay el tiempo, en donde hay también el silencio. Para mí el silencio es un elemento muy, muy importante, no solamente el que uno va encontrando consigo mismo, sino también el silencio que nos damos cuenta que nos rodea, ¿no? A pesar de las muchas cosas que puedan ocurrir, ¿no? Hay un silencio que siempre está ahí, que para mí es también una evocación del espacio finalmente, ¿no? Entonces,
es un regalo, ¿no? Pero yo también quisiera señalar que es un regalo poder tener a alguien como tú que ha tenido mucha experiencia, que tiene la experiencia de ser un meditador, un largo meditador, un meditador, y de alguien que quiere transmitir a veces cosas tan complejas como es esos términos de la meditación que no son nada fáciles. Por lo menos yo puedo decir, puede que los entiendo, pero otra cosa es que los pueda transmitir, ¿no? Ujú. Y creo que tener a alguien como tú que lo ha estudiado, que lo ha vivenciado, ¿no? Y que tiene ese, no sé si ese pues ese cometido en la vida, ese llamado a transmitirlo, creo que es, pues, es un gran regalo para quienes queremos hacer un retiro así, ¿no? Así que bueno, estamos aquí en México preparándonos para el año que viene y es eso, un regalo invaluable, el espacio, el tiempo, lo que nos estamos dando, pero también el hecho de que tú quieras seguir poniendo lo que vas entendiendo y lo que vas comprendiendo y hacernos, ¿no? Como hacernos transitar por esos lugares que la meditación puede hacernos llevar, ¿no? Pues, Gracias, Monse, muchas gracias. No sé si vosotros se recuerdan que el retiro de México, ya en Brasil ya se hacía eso, se puede percibir los reinos que entramos, los reinos donde nacemos, que aparecen en las prácticas, los reinos de los infiernos, los reinos de los espíritus hambrientos, los reinos de los dioses, que se pasa a través de estos reinos, que son estados emocionales, y se puede percibir muy bien cómo es cada reino donde se atraviesa durante la meditación. Me recordé de eso ahora, que es un tema importante. Quizá Manuel podría también, que es de México, hablar un poquito de tu experiencia personalmente, porque tú estás conectado al budismo tibetano hace tiempo, y también de tu experiencia en el retiro. Hola a todos, sobre todo a la gente que está en España. Pues lo que yo les quiero compartir es que, o sea, primero la manera en lo que decía Tatiana cuando habló de Sergio, este tema de no se promueve una religión per se, sino independientemente de la vida de cada uno de ustedes, sobre todo también las diferentes prácticas, algo que yo valoro mucho de este diseño que ha hecho Sergio y que acompaña Vania es que al final no importa el grado de conexión que tengas con un linaje, con una práctica, con la meditación, eh, simplemente es como un espacio de autoconocimiento máximo. Ujú. Independientemente que también si son terapeutas o no son terapeutas, pero lo que yo rescato es precisamente eso, que son diferentes informaciones que han ocurrido a lo largo de la humanidad y que Sergio ha podido, pues voy a decir así, sacar el elixir de cada una como si fuera un Lego y hacer una caja de Legos y ponerla en estos 10 días. Y en mi caso, o sea, como también ver el linaje del budismo tibetano y que con Sergio he profundizado mucho en lo de Chongyam, pero también ver otras tradiciones pues que precisamente es usar más esa información para mi día a día. Pues algo muy importante que yo rescato es que no se queda solo en un concepto o en algo que a veces no se entiende, sino más bien lo que me ayudó a estar en este retiro fue a poder discernir cómo lo podría ir poniendo tanto en mi día a día durante el retiro y sobre todo después del retiro. Ujú. Otra cosa que yo rescato muchísimo de este diseño es que personalmente, otra vez, independientemente del sistema de creencias, de la manera de que cada uno pensamos y también la parte social en la que cada uno se desenvuelve en el día a día, o sea, como no importa eso, en mi caso lo que me ayudó es como a poder literal confrontarme de manera más transparente y auténtica con lo que para mí representa la manera en la que fui educado y cómo surgen mis pensamientos. O sea, fue un choque
para mí muy fuerte. O sea, fue un momento que me confrontó demasiado y también siento que la parte importante es no usar ninguna sustancia más que mi propia vida, la respiración, porque también yo he hecho muchos procesos con plantas de poder, pero realmente este proceso para mí ha sido como el más impactante en temas de poder usar mi cuerpo, mi mente, mi respiración y darme cuenta de todas mis neurosis, así literal, verlas. Y también empezar a tocar algo que decía Vania de la sensibilidad, o sea, algo que por mi tipo de vida, de carácter, que aprendí a ser como muy rígido y las emociones, a hacerlas a un lado, o sea, este retiro para mí me ayudó también a entenderme más como ser humano. ¿Qué quiere decir más la compasión, el amor? Esto que decía Tony de salir, caminar, ver un árbol, ver otro árbol, ver un perro, o sea, ver a los señores que estaban ahí cuidando también del espacio, a mí me ayudó mucho como estar más en contacto con lo que para mí representa ser humano, es usar estas diferentes técnicas y sobre todo también aprender a lo que quiere decir no estar hablando, pero algo que también rescato mucho del retiro es que para mí el silencio no solamente es un tema que se hace con la voz, sino también cómo cuidar el silencio hasta con los movimientos corporales. Ajá, o sea, eso es algo que también rescato mucho porque hablando de mis círculos, cuando yo digo silencio, la mayoría de la gente cree que es no hablar, pero también es tener mucho cuidado hasta cómo uso mi cuerpo cuando me levanto de la silla, si levanto un plato, también es cómo cuidar que el entorno se mantenga en una armonía. Y eso es algo que poca gente habla o también hay gente que ni siquiera se da cuenta. Cuando yo me di cuenta de eso, eh, porque quiero contar una historia rapidísima, hubo un momento que reforzaron el tema de guardar silencio. Entonces, en mi mente lo primero que dije, ¿qué hice? O sea, como que luego yo me puse en tema de culpa de algo hice que violenté el estado de silencio y después observando la dinámica de Sergio y Evania, entendí que el silencio no solo es de voz, el silencio es también el caminar, el moverme, el estar con más pausa. Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Y si ustedes van a ser el grupo que va a tomar el retiro en España, pues la verdad que envidia. Me gustaría ir para allá. Es Andrea también que tiene estado en el retiro. ¿Podríamos hablar un poquito de tu experiencia personal con meditación y cómo has te encontrado en el retiro? Gracias, hola a todos. Pues sí, yo tuve la fortuna de estar en enero en ese retiro, en la Flor del Silencio. Y ahorita que decía Monse el viaje, me acuerdo que en la introducción era como el viaje sin retorno, ¿no? Sí, Entonces, para mí ha sido un viaje sin retorno a lo que yo pensaba que era. No sé, es como, voy a tratar de como de empatar el orden con mi experiencia personal y fue como en como empezamos, porque lo que sí siento es que llevo una cadencia muy fina, muy cuidada, que al menos fue para mí así, que me permitió como cruzar todos estos bardos con mucha presencia de lo que me estaba pasando. Y en este momento donde es como sentir, presenciar la apertura, a mí me llevó a justo a ver mi resistencia, ¿no? Porque el silencio, siento que en el ruido y en la distracción hay una parte muy cómoda de escaparme o de protegerme de verme, ¿no? Eh, y a diferencia de otras prácticas, cuando me lleva a ver, por ejemplo, cuando está esta fusión, ¿no? De la claridad y de la luz, es como ok, ver mis resistencias, que para mí fue muy simpático porque es como ver cómo me cuento historias, ¿no? Cómo llevé una historia desde el principio del retiro, o sea, con miles de colores y de figuras y de, según yo, de confirmaciones, ¿no? Para
justo tocar esta parte de, ay, pues sentirme importante, sentirme vista, ¿no? Y a diferencia de otras prácticas, fue ver eso con una compasión hacia mí misma muy bella y hasta un humor, ¿no? O sea, me gustó el humor de poderme reír de pues todo lo que he aprendido a hacer y de las cosas que rescato mucho, como en este punto que también nombran, que es la sensibilidad, y ahí lo conecto con el viaje de no retorno, es que creo que se ha sostenido. O sea, creo que el poder estar en una apertura, a veces lloro viendo algo, ese lugar que no tiene que ver nada como algo externo, o sea, como no es de que me vean llorando, es algo que nace de adentro y que me hace conmoverme tanto con una situación que es donde justo me disuelvo y soy parte de todo, pero no en un tema New Age ni en un tema leído, es como ponerme en la vida, ¿no? Con toda la sensibilidad que hay en la vida, ¿no? También quiero nombrar que yo llegué al retiro después de una cirugía, entonces un tema físico, eh, pues poco más sensible, creo, pero ha sido de las experiencias más confrontantes, pero a la vez que me han dado más luz en todo mi proceso mental, ¿no? De carácter y a la vez como poderlo abrazar con una gran compasión. Siento que también eso, ¿no? Como una expansión de que todo cabe, ¿no? Eso también me ha pasado, como ya no hay tanta lucha, ¿no? Conmigo misma y también en base a todo lo que sucede. Entonces, justo estaba repasando mi cuaderno de todo lo que fue, porque también el escribir y también el tema del cuerpo a mí me gustó mucho, ¿no? El poder tener ese espacio de, ¿no? Que justo, ese para mí es un equilibrio, ¿no? Del padre y la madre, de lo masculino y lo femenino, porque es como en el día, ¿no? Como todo esto que se va condensando y en la noche poderle dar, hay una salida, creo que fue un gran equilibrio y bueno, volviendo a las notas de hoy, me puse a anotar mucho, a escribir mucho y me llamó la atención algo que escribí que ya no me acordaba y era, dice, parece que siempre ha estado la vida aquí y pocas veces la he visto de frente. Y eso habla mucho como de mi proceso, ¿no? Como estar mucho hacia afuera y pocas veces observando y observándome en cómo me relaciono con con la vida afuera. Entonces, pues qué valientes que van a hacer ese trabajo. Y esa fue un poco mi experiencia. Gracias, Andrea. Gracias. No sé si Tony quiere poner alguna cosa más y después Ivania también y después las personas pueden preguntar alguna cosa si quieren. Hay un aspecto que no hemos hablado y para mí era importante el aspecto devocional, que, o sea, el amor admirativo, que a lo mejor no se trabaja directamente como en otros enfoques, pero que yo creo que tú lo transmites. Simplemente quería hacer esta Ah, qué apunte. bien. No, yo no sabía, ahora estoy sabiendo. Importante que lo que has hablado. Bueno, podemos, quien quieren preguntar o hablar algo. Gabriela também estava em México, né, Gabriel Gabriela? está... É, Belda foi alguns anos em Brasil, né, Belda? Hola. Pues para mí fue distinto, fue súper enriquecedor y a mí lo que me ha ayudado es hacer la vida más cortita, estar más en menos periodos grandes de esa ansiedad o de esas preocupaciones y también la invitación a practicar todos los días ha sido la diferencia en mi actuar. Eh, las formas tan amorosas
de llevar el retiro de Sergio y de Vania y de quienes les toque sostener, hace la diferencia. Sigue pareciéndome todo absurdo. Sergio no ha cambiado. Y con absurdo no me refiero a bubo, sino a ese estado de impermanencia, ¿no? A esa brevedad, a ese suspiro. Mi papá falleció hace muy poco y, y lo que decías de la muerte, Sergio, ¿no? Como ese exhalar y esa conciencia de que es el último, me ha ayudado en este duelo. Gracias. Hola, saludarles, saudade de verlos, encantada. Ai, Me Bela. ha dado me ha dado una buena inyección escucharte, Sergio, para despertar el deseo otra vez, ¿no? De tus retiros, que hace ya años que no he hecho. Este año no podrá ser por motivos materiales, pero sí que estoy encantada de estar aquí escuchando. Y un poco voy a comentar un poco mis experiencias que, bueno, en primer lugar, los retiros, los tuyos también, Sergio, a mí me han dado inyección para continuar haciendo retiros, que considero que es muy importante, ¿no? Porque realmente se profundiza cuando se repite una y otra vez. Eh, También resaltar la importancia de persistir, ¿no? De persistir en casa, como estaba diciendo ahora Gabriela, y, en fin, la persistencia. Y bueno, también quería comentar que me ha venido escuchando también esto de, porque claro, cuando me siento en un retiro, lo primero que quiero es entrar en el vacío y en el gozo y en la plenitud, pero eso no es posible, evidentemente. Entonces, darle la importancia de la limpieza que se hace antes, que es muy valiosa también, la limpieza de ir soltando, soltando, que por ejemplo yo por mi carácter lo necesito mucho. Y entonces, los 4 o 5 primeros días que se suelta mucho son también muy importantes, aunque no estemos ahí en el vacío. Y nada, estoy encantada de que se haya abierto esto, de veros aquí, que vais a hacerlo aquí en España y espero, este año no voy a poder, pero espero que se repita, que la gente esté encantada y repitáis y pueda próximos años. Y en fin, un beso y Gracias, Montse. Yo tuve una experiencia con, Evana estaba junto con un Roshi de la tradición Zen, un japonés, muy curioso, era carnaval, fomos hasta el Zendo de este Roshi y llegamos ahí para meditar con él, porque todos estaban en fiesta de carnaval. Yo, como no soy mucho de carnaval, me voy al Zen a hacer el carnaval en el Zendo. Y ahí me fui ahí y llegamos. Cuando entramos en el salón, él estaba sentado. Parecía una montaña, nada se movía en el salón, todo estaba inmóvil y inmutable. Y ahí sentamos y el silencio de ello casi que te lleva junto, así, quedaste en silencio también, porque era un hombre con una fuerza muy grande de estar ahí meditando. Ahí al final acabó la meditación, fuimos a tomar un té con él y más una monja alemana que estaba le acompañando. Y ahí hablando, él dice, ¿sabe cuál es la diferencia que hay entre nosotros que practicamos la meditación, e incluso yo y todas las personas en el mundo que ni siquiera piensan en meditación? ¿Sabe cuál es la diferencia? Es un segundo de tiempo que tenemos. Yo pensé, mira, hacer tanta práctica para tener solamente un segundo de tiempo. Él dice, pero este segundo de tiempo te puede dar la elección de hacer o no hacer determinadas cosas que la práctica de meditación
te puede dejar muy consciente a lo largo de tu vida. De Y reaccionar ou não, né? reaccionar o no, una escenencia muy preciosa le ha hablado, como que se queda un tempito cortito que nos impide de caer en el samsara. No sé si alguien quiere preguntar, o Silvania, Tony, Andrea, Manuel quieren hablar. Cibele está comentando aqui no chat. Muitas graças, eu não logro falar agora. Al início tive um ataque de llanto. Eu penso que el taller já está trabalhando em mim. Es Já hablaste um pouco, Cibele? Escrever também é uma maneira boa de falar. Claro. Graças, querida. Es interesante que a lo largo de los años siempre miro en las sesiones de meditación o por el día el llanto de personas que empiezan a llorar y a veces muchas de ellas están sensibilizadas con la vida y la preciosidad de la vida y cómo la vida se va de una hora para otra. Entonces lo miraba que algunas personas estaban tan, como se habla en el budismo humano, del nacimiento humano precioso, de poder sentir eso. Y ahí miraba que algunas personas no estaban llorando por la tristeza o por algo malo, pero de se dar cuenta de cuán sensible, cuán frágil es la vida y cómo la vida se escapa de todos nosotros. Incluso nosotros podemos no estar a cualquier momento y se va. Y entonces la meditación como ayuda a tener en cuenta y mirar más la preciosidad de la vida. Sí, voy a leer algo que ha dejado Ivette por escrito, que ha tenido que salir de la conferencia, pero me parecía como bonito ponerle palabra, ¿no? Y dice, lo considero un oasis de la vida cotidiana. Desde allí puedes verte cara a cara con la claridad. Puedes desconectarte de ti mismo y ser testigo de tu mente, emociones y cuerpo. Siento que es un momento muy íntimo contigo mismo. Uhum. Ivete é de Brasil, hace o retiro, acho que desde o início, né, Sérgio? Não sei, Desde, mas uns 30 anos, 20 anos, sempre sí. está. Bem, eu não tenho muito o que falar, só estava ouvindo e tão rico as coisas que todos falaram, tão bonito. Enquanto Manuela falava de sua sensação, me recordei de como isso que a Tony falou também, o campo se cria, né? Eu, por exemplo, participo do retiro fora da sala. Eu estou como mirando ele todo, ou acompanhando às vezes as pessoas. Há um retiro necessita muitos cuidados. Tudo tem que ser muito preciso, muito muy la comunicación, la calma, la hora. Es, é diferente de outro retiro que hacemos com um baile, onde tudo está mais fluido, é um pouco de la organização, assim. E é muito bonito porque você vai sentindo também, se cria um campo energético muito forte. Estejas dentro da sala ou fora, todos estão tocados. E as pessoas que estavam a trabalhar agora em México era muito bonito de mirar, porque o espaço era muito amplo e aberto, e assim, muito bonito. E os homens trabalhando muito, muito, muito despacito, assim, com a energia, assim, como se fossem os 9 do Enneagrama, sendo todo calmito, e tudo muito despacio. Aí era uma coisa solo. O estado, o campo que estávamos com as pessoas que estavam fazendo a manutenção da finca. E esse campo, né, nos leva a ver, mirar coisas que
el mundo que vivimos nos deja cegos para mirar, né? A beleza do dibujo de uma flor, lo que corre adentro del caule, los odores. Es um processo de sensibilização muito profundo, né? E às vezes eu passava caminhando, às vezes me empeço a chorar também, porque pensando onde estamos, que nos afastamos tanto de lo que é essencial, né? E a cada retiro, há muitos anos, sempre me espero com ansiedade, estar em dias sem ansiedade. É muito bonito. Graças, muito bonito. Alguém queria falar, me parece? Ah, Manuel está ali. Levanté la Manuel. mano. Sim. Les voy a pasar un tip de deportista. Que yo hice maratones y sigo corriendo, pero entonces lo que pasa es que si saben, Sergio y Evania durante la pandemia hicieron todo un bloque de meditación. Entonces, yo lo he estado siguiendo mucho post-retiro, o sea, lo hacía pre-retiro, más o menos, no tan constante, pero más bien lo que sí hice post-retiro es mantener mi práctica con lo que está en el canal de YouTube de Vale Docer, porque esas prácticas, Sergio las hizo mucho en este tema de la pandemia, pero a mí me siguieron ayudando mucho para afinar los conceptos que dijo Tony al principio, o sea, porque tampoco yo no sé de las personas que están aquí o los que vayan a tomar el retiro, pues qué profundo conocimiento tienen en los distintos linajes, prácticas técnicas, que sí son muchos conceptos muy técnicos, ya muy especializados, pero si también meditan usando esas grabaciones que están ahí, o sea, van a ir también profundizando y seguramente el retiro les va a ayudar como todavía a conectar mucho más con las dinámicas. Entonces, yo sí les recomendaría, si tienen curiosidad, que estén meditando usando esas prácticas, porque también hay varios temas que Sergio pone durante el retiro. Es lo que yo recomendaría. Sim, são 20 práticas, em torno de 40 minutos, eu creio. Se chama Tempo de Meditar. Foi durante lá, logo que começou a pandemia, começamos. Buen recuerdo, Manuel. Y nos quedan algunos minutitos para llegar al final. Si alguien quisiera hacer alguna aportación, alguna pregunta, alguna reflexión. Bueno, yo sí, si me permiten, me estaba resistiendo mucho a compartir, pero quería transmitir, yo no tengo experiencia como meditador como tienen muchos aquí, pero sí tengo un poco de experiencia en los trabajos de Baña y Sergio, y me parece que son exquisitos los trabajos que hacen Ebaña y Sergio en todo, ¿no? En todo el cuidado y la atención que ponen a todos los más mínimos detalles. Me parece que eso le da una calidad al trabajo de ellos absoluta, diría, casi, casi, ¿no? Y lo único que me salía a preguntarte, Sergio, escuchándote al principio, de las tres señales esas que aparecen, ¿no? De la apertura, la claridad y la sensibilidad. A mí lo que me venía, y te lo pregunto, ¿no? Como eso es alcanzar un estado ampliado de conciencia donde, eh, pero un estado de ampliado de conciencia profundo, porque hay estados ampliados de conciencia que se quedan en algo más superficial, pero que como que posibilita el inicio, y esta es la pregunta, como de la disolución del ego, y ahí empieza a disolverse todo, el tiempo, el espacio, los apegos, y me sonaba fascinante
como propuesta, ¿no? Y como poder llegar a un lugar así de tanta profundidad. Sí, sí, es verdad. Qué bien te oí, Diego. Saudades, que es la palabra que decíamos de Brasil cuando encontramos nuestros amigos lejos. Es, los tres señales tienen una importancia muy grande porque les son las características de que es nuestra verdadera naturaleza y todo que nos convertimos al final es como apagar la luz, cerrar el espacio y quedarnos insensibles. Entonces, cuando la claridad aumenta, porque esta claridad no es una claridad producida, no se puede producir esta claridad. Hay una surata en el Corán en que se dice que hay una luz que no es ni de oriente ni de occidente, y una luz que queima sin ter aceite, que queima por sí sola. Es una luz incriada que se habla en el Corán. Aquí en el caso es que cuando la mente cada vez más tiene esa experiencia de espacio, más espacio, lo que miras es con mucha lucidez, con mucha claridad, vamos a decir así, lucidez, claridad, que vas mirando, porque lo espacio no está atravesado por objetos. Es como si los objetos impediesen la luminosidad intrínseca al propio espacio de la mente cuando no hay pensamientos. Entonces, esta luminosidad se puede decir, y en la tradición Dzogchen se habla mucho, que Dauman ha hablado muchas veces sobre eso, es que de este espacio con la luminosidad empieza a aparecer un espacio visionario. Y hay muchas conversaciones, por ejemplo, los textos de John Linpa, que es ese grande hombre que ha vivido en el Tíbet, muy raro él, muy recientemente. Eh, como que él tenía la capacidad de encontrarse con determinadas divindades o entidades, que lo miraba muy claramente y que recibía enseñanzas directamente de ellas, que no es un espíritu de alguien que murió, es una manifestación de estructuras de la propia claridad en lo espacio abierto que vas a empezar a mirar. Kate Dalma ha hablado mucho de estas visiones. Entonces, seguramente lo que has me preguntado, la claridad con el espacio y la sensibilidad produce un campo de visiones. Mm. Pues me entraron inmensas ganas de participar del, del retiro. Lamentablemente es imposible ahora, pero bueno, no sé, me ha movilizado, me ha motivado mucho. Gracias. Sí. Bien, antes que termine, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo? No comentar. Bueno, yo lo último que también siento que no se mencionó y creo que es el ritual, como esos movimientos que hacen ustedes. Yo sé que la palabra es un poquito, está un poquito, no con un significado que no tiene que ver nada dogmático, pero creo que esto que hacen ustedes de en algunos movimientos poner, hablo de ritual como este movimiento que lleva el cuerpo, el corazón y la psique a como a cerrar algo, que algo engrane, a mí se me hace, me da mucho sentido, ¿no? Como que hace que la experiencia también tome un sentido, un cierre, por así decirlo, que abre otras cosas, ¿no? Pero como que algo encaje en un lugar. Entonces, a mí me gusta mucho eso, también de sus movimientos, de sus talleres. Uhum. Gracias. Bien, pues yo agradecer a Cercle de Conciencia, a Tati, a Tony, porque me ha ayudado de una manera más dinámica para no se quedarme ouvindo todo el tiempo, me ha ayudado mucho. Claro que tenía un gusto mucho mayor compartir en los silencios
todo eso, porque hay cosas que no se puede compartilhar tan fácilmente, pero en el retiro, en los silencios, se puede compartir cosas muy importantes sobre el camino de la meditación. Entonces agradezco a todos, a los amigos que están aquí y gracias a los que ayudaron a hablar un poquito y complementar esta charla. Muchas gracias, Sergio. Y Graças y a também. todos los testimonios también que os habéis Sim. tomado el tiempo de estar aquí y compartir vuestra experiencia. Creo que ha sido muy nutritivo esto. Foi muito bueno matar a saudade um pouquinho, como se habla aqui. Matar a saudade é ver algumas pessoas que não via tempo, como Montse, Velda, quanto tempo. E os amigos também. Então, Evani tiene más saudade do que yo. Soy un poquito inhibido, digo, siento un poco de saudade, pero un poquito. Pero eu sinto muita saudade. Evania tiene un corazón de este tamaño, la saudade dela es muy grande. A mí es chiquitita así, pero yo siento. Não é verdade. Nos vemos.